En la oscuridad, justo debajo del agua, avanzaba un cilindro de hierro de 15 metros. En su interior, 11 hombres, sin linternas, sin GPS, sin sonar. Solo una brújula, un profundímetro, y en medio del sonido del mar que se filtraba desde el exterior, 8 pares de brazos, girando una manivela. El objetivo estaba a 36 pies de profundidad, y a unos cientos de metros, el acorazado más poderoso de Chile esperaba anclado. El plan era acercarse por debajo del acorazado, soltar 2 torpedos y retirarse. Si esta misión hubiera tenido éxito, la historia de la Guerra del Pacífico, Perú-Chile, se habría reescrito. El mayor conflicto naval de Sudamérica habría terminado de forma distinta. Pero los chilenos tenían un espía, y ese espía hizo llegar un mensaje al mando chileno a medianoche. Al amanecer, el acorazado ya no estaba en el puerto. Aquella noche, una de las operaciones submarinas más valientes de la historia no pudo llevarse a cabo. El hombre que construyó esta máquina no era un oficial naval. Era un ingeniero de ferrocarriles. Y no construyó este submarino en un astillero, ni con apoyo estatal, ni con equipo de fábrica. En un taller ferroviario en Paita, gastando su propio dinero y trabajando día y noche, lo terminó en 4 meses. En este video, la historia del heroísmo silencioso de Federico Blume. No olviden suscribirse al canal para ayudarme a alcanzar mi meta de 1000 suscriptores. Disfruten del video. Santo Tomás. Hoy en día es un pequeño asentamiento cuya ubicación exacta es incluso debatida. Pero en 1831, Federico Blume Othon nació aquí. Su padre, Karl, era alemán. Su madre, Magdalena Othon, era venezolana. Federico creció justo en medio de estos dos mundos, con una identidad que no era totalmente europea ni totalmente latinoamericana. Fue enviado a Alemania para su educación, Berlín y Hannover. Estudió ingeniería civil en el Instituto Politécnico de Hannover y se graduó. Los registros mencionan un detalle interesante. Fue el primer ingeniero sudamericano graduado en Hannover, Perú. Era en esos años un país que todavía estaba en construcción, lo cual representaba una gran oportunidad que Blume supo ver. Comenzó a trabajar de inmediato, dirigiendo proyectos ferroviarios, e incluso se encargaría de construir el muelle del puerto de Paita Paita, un pequeño puerto al norte de Perú. De color arena, desolado, abierto al viento del Pacífico. Blume decidió quedarse en este pueblo y continuar con sus trabajos. En 1862, se casó con una dama arequipeña, Juana Enriqueta Corbacho. Tuvieron hijos. Perú ya era su país. Un hombre nacido en Alemania, con sangre venezolana, pero que había echado raíces en el Perú. La importancia de estas raíces se entendería muy pronto. Cuando la guerra entre Perú y España estaba por estallar, la flota española del Pacífico había ocupado las Islas Chincha. Las fuerzas navales de Perú eran débiles y, de alguna manera, se necesitaba responder a esa poderosa flota. Blume se dio cuenta de algo. La mayor fuerza contra las flotas podría no estar en la superficie del mar, sino debajo de ella. Un vehículo invisible que atacara desde el fondo. ¿Podría hacerse algo así? Podía hacerse. Blume comenzó a diseñar y realizó los cálculos. En 1864, entregó sus planos al entonces presidente Juan Antonio Pezet. No solo entregó los planos, sino que hizo una promesa. Con este vehículo, yo mismo puedo hundir la flota española. Sé que esto suena duro, pero mi trabajo es contar historias de ingeniería. Pezet recibió los planos. Tiempo después, cuando Blume pidió que se los devolvieran, le dijeron de manera absurda que se habían perdido. Podrían haber sido robados. En las cartas posteriores de Blume existe una fuerte sospecha al respecto. Poco tiempo después, llegaron noticias de que un español estaba probando un vehículo submarino similar en Sudamérica. El experimento fracasó, pero la idea era familiar. Blume estaba furioso, pero no podía hacer nada. La guerra terminó, Perú recuperó su seguridad y el proyecto del submarino quedó archivado. Sin embargo, Blume no olvidó sus planos. Cuando comenzara una nueva guerra, cumpliría con su labor. La tensión estalló en el triángulo Perú-Bolivia-Chile. Chile declaró la guerra a ambos países. La Guerra del Pacífico había comenzado. Los primeros meses fueron un desastre para Perú. 21 de mayo de 1879. Combate de Iquique. El monitor Huáscar, orgullo de Perú bajo el mando del comandante Miguel Grau, intentó romper el bloqueo chileno. Durante la guerra, la fragata blindada peruana Independencia chocó contra unas rocas y se hundió. En un solo día,
la mitad del poder naval peruano había desaparecido. En el combate de Angamos, el Huáscar fue rodeado por 2 blindados chilenos. El comandante Miguel Grau perdió la vida en el puente por el fuego de la artillería chilena. El Huáscar cayó en manos de Chile. Después de estos 2 enfrentamientos a Perú casi no le quedaba fuerza naval para continuar la guerra. La armada chilena dominó el Pacífico. El puerto del Callao estaba bajo bloqueo. No podía llegar ayuda externa ni había salida desde el interior. El gobierno en Lima estaba desesperado. Alguien recordó a una persona. En Paita, el ingeniero jefe del ferrocarril Piura-Paita había hablado de un arma secreta hacía 15 años, y enviaron un mensaje a Blume. Blume no dudó ni un segundo al recibir el mensaje. Tenía 48 años. Era ingeniero ferroviario. No tenía experiencia naval ni formación militar. Pero en su cabeza permanecían los planos que había dibujado 15 años atrás. Y esta vez nadie se los robaría, porque esta vez no entregaría un plano sino un vehículo real. Eligió el taller del ferrocarril Piura-Paita como lugar de trabajo. Un espacio rústico, grande y cerrado. Desde fuera, no se podía ver lo que ocurría en su interior. La condición de trabajo. Secreto absoluto. No se llevarían registros oficiales, no se filtraría ninguna noticia, y no se aceptaría ningún visitante externo. No había financiamiento. El proyecto salió completamente del bolsillo de Blume. El Estado no aportó ningún apoyo económico. Blume volcó en este proyecto todo el dinero que había ahorrado durante años. Su equipo de trabajadores era un pequeño grupo de maestros ferroviarios de Paita. No sabían de náutica, pero sabían trabajar el metal, soldar y remachar. Y durante 4 meses, Blume y su equipo trabajaron en ese taller rústico. ¿Qué era lo que estaban construyendo? Lo bautizaron como el Toro submarino, un casco cilíndrico de 15 metros de largo, fabricado con planchas de hierro de 6,4 milímetros de espesor, unidas mediante tiras de hierro y remaches. Su peso era de aproximadamente 30 toneladas. Al escuchar estas dimensiones, alguien podría reaccionar con desdén. Pero piensen en esto. En 1879, en un pequeño taller ferroviario al norte de Perú, con su propio dinero y solo con trabajadores del ferrocarril, construir un submarino desde cero. Incluso hoy, eso requeriría un valor increíble. En el interior del casco cabían 11 personas. 8 de ellas proporcionaban la fuerza de propulsión usando sus brazos. Giraban manualmente un gran cigüeñal que movía la hélice. Las otras 3 personas se encargaban del mando y del control de los sistemas. El sistema de inmersión, tanques de lastre clásicos. Se abrían las válvulas, el agua de mar llenaba los tanques, y la nave se sumergía. Mediante una bomba se expulsaba el agua, y la nave ascendía. Blume diseñó este sistema de forma simple pero efectiva. Y aquí llegamos al problema de ingeniería más crítico. ¿Cómo obtener aire? 11 hombres dentro de un cilindro de hierro cerrado y hermético. El oxígeno se agotaba, el dióxido de carbono se acumulaba, y los hombres llegaban a un punto cercano al desmayo. Sin resolver esto, el submarino no podía ser un arma práctica. La solución de Blume fue sencilla, y, a la vez, muy adelantada a su tiempo. Tubos de ventilación. 2 tubos de bronce que podían subirse o bajarse mediante un mecanismo especial. Mientras navegaba a profundidad de periscopio, es decir, justo debajo de la superficie, estos tubos se extendían hacia el exterior y aspiraban aire fresco. Unos ventiladores accionados por manivelas distribuían ese aire por todo el casco. Tras 4 meses de esfuerzo, finalmente realizarían las pruebas en las costas de Paita. Blume, su hijo, y 8 trabajadores del ferrocarril subieron al Toro. Se cerró la escotilla, se apretaron los tornillos y se abrieron las válvulas de lastre. Y el Toro se sumergió en las frías aguas del Pacífico. La primera inmersión fue de aproximadamente 3,7 metros. El sistema de ventilación funcionaba, no había filtraciones de agua, y el profundímetro marcaba correctamente. Emergieron. No había problemas. Blume escribió una carta al Ministerio de Guerra. Un fragmento de esa carta aún permanece en los archivos. Al aparato le falta velocidad. Es cierto, pero eso no es tan importante, porque se puede lograr la velocidad necesaria para acercarse sin ser notado bajo la superficie y para sumergirse cuando se es perseguido. El objetivo principal era demostrar la navegabilidad bajo la superficie y la capacidad de ataque.
Y esto se demostró con creces en aquella magnífica inmersión del pasado domingo, una frase sencilla, pero detrás de ella había 4 meses de trabajo, su propio dinero, y la increíble valentía de un ingeniero ferroviario de 48 años. Durante los siguientes 24 días se realizaron 18 inmersiones más. Cada una de más de 1 hora de duración. La inmersión más profunda alcanzó los 72 pies, es decir 22 metros. Había un problema. Lima debía saberlo, pero Chile no debía enterarse. La noticia llegó al dictador Nicolás de Piérola, quien se mostró entusiasta. Si este vehículo realmente funcionaba, sería posible romper el bloqueo del Callao, e incluso hundir los acorazados chilenos. El Toro submarino fue cargado en el transporte Limeña. Se registró como carga general, y se cubrió completamente. El barco partió hacia el Callao. Al llegar surgió el primer gran obstáculo. La inacción del gobierno. El Toro estaba en el Callao, y los buzos de prueba estaban listos. Blume esperó meses para salir en misión, pero el gobierno pospuso la decisión una y otra vez. Lentitud burocrática, disputas políticas e incertidumbre en el mando. Pasaron los meses. Finalmente, en julio de 1880, se llevó a cabo una demostración oficial. El ministro de Guerra y Marina de Perú, Manuel de Mendiburu, estaba en el muelle. Blume y su tripulación estaban listos. El ministro también estaba preparado y subió a bordo del Toro. Fue una decisión valiente. En 1880, subir a un submarino hecho a mano no era más seguro que subir hoy a un vehículo de prueba de lanzamiento espacial. Pero Mendiburu lo hizo. Y el Toro se sumergió. Pasaron 30 minutos bajo el agua. No hubo filtraciones. La ventilación funcionaba. El casco resistía. Cuando emergieron, la expresión en el rostro del ministro había cambiado. El informe que escribió para el gobierno fue claro y positivo. Se tomó la decisión. El Toro sería utilizado contra los acorazados chilenos. El primer objetivo fue fijado. El almirante Cochrane, o el Blanco Encalada, que esperaban anclados cerca de la isla San Lorenzo. Además, el gobierno decidió lo siguiente. Basándose en el diseño de Blume, se construiría un segundo submarino más grande y potente. Se asignó un presupuesto de 10.000 soles. Este nuevo vehículo contaría con un sistema de aire comprimido y un motor de gasolina Otto. Por primera vez, el Estado peruano se tomaba el proyecto en serio. El Toro submarino abandonó silenciosamente el puerto del Callao. Su objetivo era el acorazado chileno anclado cerca de la isla San Lorenzo. El plan era sencillo: localizar el barco, acercarse justo por debajo de la superficie, colocar los torpedos bajo el casco del acorazado y retirarse. La explosión ocurriría después. La tripulación estaba dentro. Blume comandaba. 8 hombres giraban las manivelas. Miraban el profundímetro. Marcaba 11 metros. Y en ese preciso instante, algo cambió allá arriba. Los espías de Chile en el Callao estaban activos. Había personas filtrando información en la Marina peruana, en los alrededores y en el puerto. Esa noche, hicieron llegar al mando chileno la noticia de que el Toro había salido en misión. Al amanecer, las aguas de la isla San Lorenzo estaban vacías. Los acorazados se habían retirado hacia el sur, a una posición más segura. El Toro canceló la misión. Este es uno de los casi más dolorosos de la historia. El Toro ni siquiera tuvo la oportunidad de avanzar unos cientos de metros más. Un espía cambió el curso de la historia. Las fuerzas terrestres ya estaban atacando Lima. Chile había rodeado a Perú tanto por mar como por tierra. 13 de enero de 1881. Batalla de Chorrillos. Las fuerzas chilenas rompieron la línea de defensa sur de Lima. Batalla de Miraflores. La última línea de defensa también cayó. Lima estaba a punto de caer. Llegó una orden para los oficiales peruanos en el puerto del Callao. Destruyan todo lo que pueda caer en manos de Chile. 17 de enero de 1881. En las primeras horas de la mañana, en el puerto del Callao, se prendió fuego a los cañones, los depósitos de municiones y los edificios. Los barcos fueron hundidos uno tras otro. Y el Toro submarino también fue hundido frente al muelle de fleteros, en un punto cercano a lo que hoy es la Plaza Grau del Callao. Probablemente Blume estaba allí, o tal vez no, no lo sabemos. Pero sabemos que aquello que construyó, tuvo que ser hundido por sus propias manos. Unos meses después, los chilenos reflotaron la nave hundida.
Fue trasladada a Chile como trofeo de guerra. Y después, se perdió el rastro. ¿Qué pasó con el toro submarino, o dónde se encuentra hoy? Sigue siendo un misterio. No hay registros en los archivos chilenos, ni rastro en los museos. Es como si hubiera sido tragado por la historia. Federico Blume regresó a Lima después de la guerra. Tenía 50 años. La guerra lo había arruinado tanto a él como al país. Había gastado su propio dinero. El Estado nunca le hizo ningún pago ni le dio ninguna indemnización. Tampoco llegó a ver el presupuesto de 10.000 soles destinado al segundo submarino. Blume volvió al negocio de los ferrocarriles. En 1887 diseñó el proyecto ferroviario Tarma-La Merced, pero nunca se construyó. Trabajos pequeños, proyectos menores. Sus últimos años transcurrieron en un gran silencio. Falleció en 1901, a los 70 años. Durante su vida, nunca recibió una medalla, ni un reconocimiento oficial, ni el Estado le pagó su deuda. La ceremonia oficial que reconoció al toro submarino como el punto de partida de la historia submarina del Perú, llegó décadas después. Blume ya estaba bajo tierra. Un ingeniero ferroviario, gastando dinero de su propio bolsillo, en un taller rústico, construyó un submarino en 4 meses. Este submarino se sumergió a 22 metros. No tuvo filtraciones. Funcionó. Y una noche zarpó para hundir a uno de los blindados más poderosos de Sudamérica. Bastó un solo espía. La misión fue cancelada. Y Blume no vio ni un premio, ni un pago, ni un agradecimiento. Pasó el resto de su vida en el anonimato. En esta historia, siempre me hago la misma pregunta. Si aquel espía no hubiera entregado el mensaje esa noche, si la misión del Toro hubiera tenido éxito, y la mayor guerra naval de Sudamérica hubiera dado un giro, ¿qué calle de Lima llevaría hoy el nombre de Blume? Escríbanme en los comentarios. La respuesta a esta pregunta es algo que realmente me genera curiosidad. Si esta historia les ha conmovido, pulsen el botón de me gusta. Y si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse. Cada semana hay aquí una historia que no se cuenta en otro lugar, pero que merece ser contada. Nos vemos en el próximo video.